que el tema de hoy son los efectos graves que causa la amargura. Los efectos graves que causa la amargura. Entonces vamos a hablar de nuestro personaje en esta mañana, y este personaje trata de la tribu de los benjamitas, y en la tribu de los benjamitas hay un hombre que se llama Cis y su hijo se llama Saúl. ¿Cuántos han escuchado del rey Saúl en la Biblia? Muy bien. Entonces, si tú quieres empezar a solfear conmigo, puedes ir a Primera de Samuel, a partir del capítulo 9, vamos a comenzar una descripción muy rápida. Yo tomé solo unos versículos para más o menos empaparnos de quién era Saúl y qué pasó con el rey Saúl. Entonces, Saúl era uno de los hijos de Israel, de Cis, de la tribu de Benjamín. Él, dice la palabra en Primera de Samuel 9:2, que él era de hermoso parecer, era muy guapo, era de los hombres que sobrepasaba a cualquiera del pueblo, de los hombros para arriba, era el más alto del pueblo y era un hombre hermoso. Y a su papá se le habían perdido 2 asnas, así se le había perdido 2 asnas, y le dijo a Saúl: ve a buscar las asnas y lleva uno de los criados contigo. En Primera de Samuel 9:3 parece que el criado, 9:8, parece que el criado le dice: bueno, vamos a buscar las asnas, pero hay un hombre de Dios, un varón de Dios al cual le podemos consultar dónde están las asnas de tu padre. Y entonces en el Primera de Samuel 9:15 dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová ya había revelado al profeta Samuel, ese era el hombre de Dios que se encontraba allí, que Saúl vendría y que sería el ungido para salvar a su pueblo de la mano de los filisteos. En ese momento el pueblo nunca había tenido un rey, pero pidió rey a Dios. Samuel estaba contrariado con eso, pero sin embargo llega en Primera de Samuel 9:18, Samuel y Saúl se encuentran y resulta que Samuel le hace una gran comida a Saúl con 30 varones del pueblo en ese momento y lo invita a comer. Samuel le dice que él sería el rey de Israel y lo unge. Estoy caminando por los capítulos de Primera de Samuel. También le dice que las asnas, ya voy en el capítulo 10, también le dice que las asnas ya habían sido halladas. Y le declara que cuando él salga de estar de esa comida, va a ir a una compañía de profetas y el Espíritu de Dios va a venir sobre él, el Espíritu de Jehová vendrá sobre él con poder y también profetizará como aquellos profetas de la compañía de profetas. Todo eso pasó en la comida. El profeta Samuel le declara a Saúl lo que va a pasar. También le da la primera instrucción y le dice: espera 7 días, cuando estés en la guerra, espera 7 días hasta que yo venga a Gilgal, dice Samuel, para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Ya tiene Saúl como rey su primera instrucción dada por el profeta. Luego en el verso 9 del capítulo 10 dice: y cuando Saúl le da la espalda a Samuel para apartarse y empezar a caminar, Dios dice ahí, importante, Dios le muda el corazón a Saúl. Y las señales comenzaron a acontecer. Al llegar al collado, allí efectivamente Saúl encuentra esa compañía de profetas. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y comienza Saúl a profetizar. Como un profeta, comienza él a profetizar. Luego, acto seguido de ese suceso, cuando llegas al verso 11 del capítulo 10, dice: los que le conocían, escúchame, esta parte es muy importante en la historia, cuando los que le conocían le vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, murmuración, venía y le decía: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? La gente que lo conocía estaba sorprendido
sorprendidos de que Saúl, el hijo de Cis, profetizara también. ¿Qué le ha sucedido a este? Era como una murmuración, yo le diría burlesca. ¿Y este? ¿De dónde es profeta? Se estaban como burlando de él. Y dice en 1 Samuel 19:24, y Saúl vuelve a profetizar toda la noche y dice nuevamente, también Saúl entre los profetas, comienzan a decir todos, y también Saúl entre los profetas. Y esto se volvió como un dicho que era burlesco contra él. Él entre los profetas. Luego llegó Saúl, estoy contando la historia, luego llegó Saúl a aquel lugar alto y se encontró con su tío. Ya sale de la compañía de profetas y va al lugar alto y se encuentra con su tío. Y el tío de Saúl le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué te dijo Samuel? ¿Qué te dijo el profeta? Y Saúl le dijo a su tío, ¿sabes? Me dijo que las asnas ya se habían encontrado. Y cerró su boca y no dijo lo más importante, que era que él iba a ser el rey de Israel. Se lo guardó. Y yo quiero que lleves esta historia un poquito conmigo y veas cómo cuando Saúl le hace la comida a Samuel, cuando Samuel hace la comida a Saúl y le dice que él va a ser el rey, ¿sabes qué dice en ese momento? Pero Benjamín es la tribu más pequeña de Israel y mi familia es la más pequeña. Y ese es el concepto que Saúl tiene de su familia, de él mismo. Y aunque era de hermoso parecer, Saúl tiene en él un concepto muy bajito. Y cuando se encuentra con el tío después de todo este suceso que le ha pasado, que él ha estado con profetas, que ha profetizado, y el tío le pregunta, ¿qué ha pasado? Él no cuenta sino lo de las asnas. Y se queda callada con la historia de que él va a ser rey. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se guarda semejante secreto? No le dijo nada del reino, dice la palabra, no le dijo nada del reino a su tío. Luego Samuel convoca a todo el pueblo y le dice que ellos pidieron ese rey y entonces que tienen a su rey. Pero ¿sabes qué pasa? Otro punto interesante es que buscan a Saúl para mostrar lo que él va a ser el rey. ¿Y sabes qué dice la escritura? No lo hallan. Saúl está escondido. ¿Estás siguiéndome esa historia? En el principio, él dice, mi tribu es la más pequeña, nosotros somos insignificantes. Cuando se encuentra con el tío, él no le cuenta lo que realmente es importante. Y ahora que viene Samuel, el profeta, al pueblo a decir que hay rey porque ellos lo pidieron, ¿dónde está Saúl? Saúl está escondido. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl está escondido? Entonces van y lo buscan y está por allá entre los bagajes y dice 1 Samuel en el capítulo 10, en el verso 23, lo encuentran y lo traen y lo ponen en medio del pueblo y era desde los hombros para arriba más alto que el resto del pueblo. Y Samuel lo presenta como rey. ¿Tú te imaginas todos eran chaparritos así y Saúl salía a la cabeza de Saúl? Cuando ya Samuel lo presenta como rey, dicen algunos perversos, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron, escúchame, y le tuvieron en poco. O sea, lo menospreciaron. ¿Y sabes qué dice la escritura? Y léelo conmigo. Y no le trajeron presentes, mas él
disimuló. Mas él disimuló. Era una costumbre que si habían presentes, que si había un rey, se trajeran presentes. Lo cortés era que trajeran presentes, pero a él no le trajeron presentes y él, dice, disimuló. ¿Me está siguiendo la historia? Recapitulo. Él ve en poco su familia. Cuando la gente murmura, todos aquí, no miren a María porque se les va el hilo. Todos aquí. Tienen poco a su familia, tienen poco su tribu. No le cuenta al tío, se lo guarda. Lo van a buscar y está escondido. Cuando la gente dice, ¿pero qué es este profetizando? O cuando la gente dice, ¿qué nos va a salvar este? Él disimula porque no le traen presentes a él. Tú estás viendo lo que está entrando en el corazón de Saúl. Tú estás percibiendo todos esos sentimientos que tiene Saúl escondidos en su corazón. Dios da la victoria, sin embargo, a Saúl y al pueblo contra los amonitas. Y Samuel proclama de todas maneras a Saúl como rey y hacen ofrendas de paz a Dios. En 1 Samuel 11:5 están haciendo ofrendas de paz con el profeta. Las instrucciones que el profeta da en ese tiempo es las mismas instrucciones que un profeta da en este tiempo. En ese tiempo, en este tiempo y en el tiempo venidero son las mismas instrucciones que cualquier profeta dará al pueblo de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y esas instrucciones están en 1 Samuel, en el capítulo 12, en el verso 13, 14 y 15. Dice: oír la voz de Dios y no ser rebeldes, Dios entonces hará bien. Si tú oyes la voz de Dios y no hay rebeldía, entonces Dios hará bien. Ellos habían pecado. ¿Por qué había pecado el pueblo? Porque Dios era el todopoderoso sobre el pueblo de Israel, pero ellos insistieron y querían un rey. Esto fue como una ofensa, porque Dios era sobrenatural sobre ellos, pero ellos querían un rey, uno de carne y hueso que pudieran ver, siendo que Dios era su rey. Entonces ellos saben que habían pecado, ¿cierto? Pidiendo el rey, pero ellos perseveraban en hacer este mal. Y si perseveraban en hacer este mal, ellos perecerían, o sea, morirían. 1 Samuel 13:7 dice: Israel comienza a pelear contra los filisteos y el pueblo comienza a temblar contra el pueblo de los filisteos. Y entonces Saúl comienza a ser atemorizado. Aquí viene la primera prueba. ¿Se acuerdan que les comenté que el profeta le había dicho: espera 7 días y yo vendré y haré el holocausto, haré el sacrificio? Y entonces estamos aquí en nuestra primera obediencia para Saúl. Aparece que él está peleando contra los filisteos. Todos los del pueblo están teniendo miedo, están temblando y comienzan a esconderse. Y Saúl sí, efectivamente esperó los 7 días. Pero él se asomaba y veía que Samuel, el profeta, no llegaba, y él sabía que tenía una instrucción de esperar 7 días. Entonces él, aunque Samuel le había dicho, dice en el verso 9 del capítulo 13: traedme holocausto, dijo Saúl, y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. ¿Quién ofreció el holocausto? Saúl. ¿Cuál era la obediencia que tenía que hacer? Esperar al profeta. No le correspondía a él hacer esa adoración a Dios. Pero él, en medio de ver que todo su pueblo se está escondiendo y está huyendo y están aterrorizados de los filisteos, él se adelanta, aunque ya era el 7º día. No esperó. Y a veces nosotros, ponte a pensar, a veces nosotros estamos en el borde del borde del borde del borde del borde, y entonces nosotros pensamos: hay que ayudar a Dios, porque aunque Él lo ha prometido, probablemente no va a llegar.
y nos adelantamos. En el día que viene la bendición, nos adelantamos. Era el séptimo día. Samuel vendría, pero Saúl temía. Era el séptimo día. Samuel vendría, pero Saúl temía. Y cuando temía a los hombres, pecó. ¿Qué hizo él? Se adelantó. Y en el verso 9, cuando él levanta todo este holocausto, en ese momento, verso 11, puedes mirarlo ahí, llega el profeta. No fue en el día octavo, fue en el mismo día. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y él dice en el verso 12, el pueblo desertaba y él se adelantó. Yo estoy parafraseándote todos los versículos para ir rápido, pero él se adelantó y hizo el holocausto, porque el pueblo estaba desertando. ¿Qué le dice el profeta? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Muchas veces Dios te dice 3 días. Y cuando Dios dice 3 días, son 3 días. A mí me consta. Cuando Dios te dice 1 mes, es 1 mes. No es 1 mes y 1 día, es 1 mes. No son 29 días, son 30. Dios es un cumplidor de lo que Él dice. Y el profeta es un representante de Dios para el pueblo en este momento. Y él le dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Verso 14, ves las consecuencias. Entonces el profeta le dice, tu reino no será duradero. Espíritu Santo, yo en esta hora pienso que quites toda distracción de nuestra mente, todo cansancio, Señor. Y pido que la palabra que tú nos has dado para hoy no se pierda, Jesús. Toma cada corazón y introdúcelo en tu propósito, Señor. Amén. Luego vemos que Saúl derrota a Moab, derrota a Amón, derrota a Edom, derrota a Soba, a filisteos y a amalecitas. Él es un guerrero alto y bonito, y derrota a todos, ¿verdad? Y en 1 Samuel 15 viene Samuel a ungir a Saúl y le dice, segunda obediencia. La primera, ¿cuál era? La primera era, espérame 7 días y yo haré el holocausto, dijo el profeta. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Esperar. Esta es la segunda obediencia, que viene Samuel y le dice, hiere a Amalec y destruye todo, sin misericordia. No te apiades de él, le dice el profeta. Mátalo, mata a su familia, mata a su ganado, mata todo, porque era una cosa tremenda contra el pueblo de Israel y él tenía que obedecer y destruirlo todo. Pero en 1 Samuel 15 y en el versículo 9 vemos que Saúl y el pueblo perdonan a Agag, el rey de Agag, del rey de Amalek. Agag, él lo perdona. Saúl lo perdona y también perdona lo mejor de las ovejas y del ganado, lo mejor, y dice que es para sacrificarlo a Dios. ¿Cómo se llama eso en nuestro lenguaje? Cuando una obediencia es a medias, es una desobediencia. Entonces lo que Dios estaba viendo allí era una obediencia parcial, y esto enojó a Dios. Y dice más adelante en la escritura, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dice Dios, me pesa. Wow. Que el Señor no diga eso de nosotros, me pesa haber dejado que mi hijo muriera en esa cruz por fulanito de tal. Me pesa esta salvación tan grande. Tremendo. Era una obediencia parcial, pero lo dice Dios. ¿Por qué le pesó? Porque no cumplió su palabra. Saúl no cumplió su palabra. ¿Sabes qué le dice Samuel cuando se enfrenta
a Saúl y ve su obediencia parcial. En el verso 17 dice, aunque eres pequeño, o sea, baja autoestima, aunque eres pequeño a tus propios ojos, le dice el profeta, Jehová te ha ungido por rey en Israel. Aunque eres pequeño en tus propios ojos, Jehová te ha llamado para que hagas parte del ejército de Dios en esta época del 2019. Aunque eres pequeño, Dios te ha llamado a servir, a ser parte del pueblo de Dios, para hacer un propósito por el cual Dios te creó. Aunque tú eres pequeño y tienes baja autoestima, el Señor dice en esta mañana, yo te he llamado, yo te he escogido, yo te he formado. Yo he puesto en ti todo lo que yo quería poner en ti para que tú cumplas el propósito por el cual te creé. Y el profeta le dijo eso, aunque tú eres pequeño. Y dice en el verso 22 que el profeta le añadió, ciertamente, y quiero que lo busques rápidamente en tu Biblia. Estoy en 1 Samuel 15:3 y quiero que busques el versículo 22. Quiero que busques el versículo 22 porque me parece importante. Y dice aquí el profeta, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Escucha, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escucha eso. Y prestar atención a Dios es mejor que todo lo que tú le ofrezcas a Él. Verso 23. Y esto es tremendo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ser tercos, terco, delante de Dios. Dios dice y hay que hacerlo. Las obediencias de Dios son tan sencillas. Recuerda que Saúl era un hombre de guerra. Matar a un rey le era fácil, acabar con todo el ganado le era fácil, pero mató parcialmente y era algo parcial. Eso se llama ser terco. Y entonces dice allí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cómo te parece la baja autoestima que tenía Saúl en su corazón desde toda mi historia? Lo ha llevado a no cumplir la palabra de Dios en 2 ocasiones. ¿Y sabes qué es la cosa? Que la baja autoestima, el Señor, yo quería tratar de ubicarme en mi tema con un personaje, y el Señor me mostró como algo tan pequeño como tu propio menosprecio hacia ti mismo puede llevarte a algo tan grande como la muerte. Y ese es el tema que yo traigo para ti hoy, para mí. Algo tan pequeño que puede estar en nuestro corazón, algo tan efímero que no se puede detectar realmente. Si yo tengo baja autoestima, si yo no me veo con buenos ojos, ¿cómo puede hacer que eso me haga hablar mal de mí, de mi familia o de mi tribu, me haga pensar y titubear para contar quién soy? Yo soy hijo de Dios, yo soy hecho por Dios y voy a predicar el evangelio, y me hace comerme las palabras ante quien me pregunta ¿quién eres tú? Y yo escondo que yo soy cristiano. Es como Saúl escondió al tío que él era el rey de Israel, nada menos que el rey de Israel, pero él lo escondió. ¿Qué hace que tú y yo escondamos la verdad del evangelio a otras personas con las que trabajamos, con las que nos rodeamos? No queremos que sepan que somos cristianos. Y eso está pasando por una baja y pequeña autoestima, donde él tal vez se sentía ridículo, que su cabeza salía del resto del pueblo. Todos eran chiquitos y él era el más alto, y aunque era de hermoso parecer, era, como decimos en Colombia, un bizcocho, bonito su cara, era bonita su cara, se sentía avergonzado. ¿Por qué?
Porque el problema no estaba en su belleza, su problema estaba en su corazón. En su corazón. ¿Y cuántos coleópteros pequeños tenemos en el corazón que van a hacer caer nuestro frondoso árbol con el que Dios nos ha construido y nos quiere embellecer para que otras personas vengan a tomar de la sombra que Jesús representa en tu vida y sean salvos? Entonces todo esto ha venido, y este es lo que Dios me puso en mi espíritu desde anoche. Este es el personaje que tiene una situación en su corazón, la cual le hace esconder su llamado, la cual le hace esconder su verdadera identidad, la cual le hace esconder que comió con el profeta y lo pusieron en la cabecera y le dieron la mejor porción de comida, pero él al tío no le dice nada, porque hay algo en su corazón no resuelto, que hace que el profeta venga y lo va a mostrar al pueblo y él esté escondido. Es la misma situación de su corazón, que hay en su corazón que le da pena que sepan las demás personas quién es él, que hace en su corazón que a las dos situaciones que Dios le pone adelante, él no pueda obedecer, porque tenía temor del pueblo. Prefería agradar a los hombres y quedar bien con el pueblo antes que con Dios. Prefería tomar decisiones, tal vez, dejemos vivir al rey y todo lo mejor, y argumentar a la orden de Dios antes de matar y acabar con todos los amalecitas como Dios le había mandado. ¿Qué hay? Y ves que va en aumento esta situación, pero no he llegado al final de la historia. Aún le pasan más cosas más graves a Saúl. Saúl en el verso 24 dice: oh, cuando Samuel lo confronta, típico, yo no quiero ser Saúl. ¿Tú quieres ser Saúl? ¿Cuántos Saúles quieren estar acá? Digo, amigo, yo quiero ser rey David, yo no quiero ser Saúl, yo no me quiero identificar con Saúl. Pero ahí en ese verso, él dice al profeta: he pecado. Oh, profeta, he pecado, lo siento mucho, he pecado, fallé. ¿Cómo sabemos que su arrepentimiento no es genuino? Porque en el verso 30 le dice Samuel, aunque Samuel le dice que el reino ha sido quitado de sus manos, le dice Samuel, el reino ha sido quitado de tus manos. En el verso 30 dice que Saúl le pide a Samuel: yo he pecado, pero te ruego, escucha esta grosería, digo yo. Dice: pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Yo he pecado, pero no le cuentes a nadie que he pecado. Esconde mi pecado y hónrame delante de los ancianos de mi pueblo. ¿What? ¿Cuál es su arrepentimiento? No le digas a nadie cuál fue mi pecado. No le digas a nadie cuál fue mi desobediencia. Yo sí he pecado, pero entre tú y yo, que quede el secreto. Y ante los demás, camina y hagamos ofrenda juntos y aparentemos. Y realmente el Samuel sí fue y hizo el holocausto. El profeta fue y hizo el holocausto delante de todo el pueblo. Creo que después de ahí ya no se volvieron a ver nunca más. Pero después de ese momento, más capítulos adelante, cuenta la historia que Saúl comienza a ser atormentado por demonios y comienza a subir el estado de Saúl a un lugar tremendo. Comienza desde esa cosita en el corazón, ahora ya está siendo atormentado por demonios. Ya vamos ahí en la historia. Tremendo. Y solamente cuando traía David el arpa y tocaba delante de él se apaciguaba. Pero dice más adelante que David también era un guerrero. Y entonces el pueblo comenzó a cantar, cuando David iba a la guerra con todo el pueblo, comenzó a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces él pregunta: ¿qué es esto que están diciendo? Dice Saúl: no, que tú mataste a 1000,
pero David mata a 10,000. Con el problema que había en su corazón, con el problema de autoestima que había en su corazón, esto se le vuelve un mundo a Saúl. Y comienza una tortura contra David. Comienza a perseguirlo, comienza a enojarse, ¿se acuerdan de los primos que se sientan en el corazón? Comienza a hablar con el enojo, comienza a hablar con el disgusto, comienza a atormentarse cada vez que lo ve, y aunque el arpa de David lo hacía tranquilizar, Saúl quería clavarle su lanza a David y eliminarlo, porque tenía celos de lo que el pueblo decía, que él era mejor que Saúl, que David era mejor que Saúl. Él llegó a odiarlo. ¿Y qué pasa más adelante? Vamos en la historia. El final de Saúl. ¿Cuál fue el final de Saúl? Fue suicidio. Fue suicidio. Él recibió la culminación de toda la maldición con que se maldijo a sí mismo. Escucha esta frase. Él recibió toda la maldición con que se maldijo a sí mismo. ¿Por qué se maldijo a sí mismo? Por su continuo pecado. ¿Por qué su pecado? Porque no pudo seguir las pequeñas ordenanzas de Dios. No pudo ver Saúl la estima con la que Dios le había tratado. En Primera de Crónicas, si quieres ir conmigo al siguiente libro, en Primera de Crónicas, en el capítulo 10, tienes que pasar hacia adelante, tus hojas no están sonando, las mías tampoco, pero ya. En el capítulo 10, dice el verso 13 y el verso 14, cómo murió Saúl a causa de su rebelión. ¿Quieres ir más adelante? ¿Qué pasó con el corazón de Saúl? Mira en el verso 13 y en el verso 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, o sea, pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. Dice contra Jehová, contra la palabra de Jehová. Me llamó mucho la atención que hay una coma entre estas dos. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, o sea, contra la persona de Dios, y contra la palabra de Dios. O sea, la palabra es tan importante como la persona. Dice, la cual no lo obedeció. Y aquí, y lee ahí conmigo, porque consultó a una adivina, bruja, hechicera, horóscopo, tarot, lectura de manos, que le lean el tabaco, la taza de chocolate, que le consultó a una adivina, dice, y no consultó a Jehová. Parece que todo lo de la hechicería es algo que Dios abomina totalmente y lo pone en un celo tan profundo que puede quitar la vida. Y dice, y no consultó a Jehová. Por esta causa, dice, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios da la vida y Dios quita la vida. En sus manos está la autoridad. Y dice él que aun cuando él no esperó a Samuel los 7 días, parece que había perdón. Le da la segunda orden y mata a todos los amalecitas. Tampoco lo hizo. Entonces le dijo, te quito el reino y no va a ser duradero para siempre, y me levanto un David, ¿verdad? Parece que ahí todavía había misericordia, pero eso abrió la puerta a los demonios para que los demonios atormentaran a Saúl, porque Saúl sabía que la gracia de Dios había sido quitada de él. Y te lo voy a mostrar con un versículo, pero ya no estaba ahí el favor de Dios y el profeta se había ido. Pero lo que le reventó el punto máximo fue cuando
Samuel no encontró a Dios, encontró silencio y se le hizo fácil ir a buscar a una adivina, y esto hizo que fuera quitada su vida. ¿Ves cómo vamos en aumento? Cuando hay una pequeña cosa en el corazón que no se resuelve, vamos en aumento. Y dice Levítico 19, no lo busque, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No os volváis a los encantadores y adivinos, es abominación a Dios. Por eso Saúl pierde la vida. Saúl pierde la vida. Y hoy en este tema que yo he traído, son unos puntos muy cortos, porque ya te he dicho toda la esencia de lo que te quería compartir. Y es las causas graves que causa, los efectos graves que causa la amargura en nuestro corazón, los efectos o los resultados graves. Y solo voy a ponerme en apoyo de este punto conforme a la historia que les he contado del rey Saúl. Cómo algo no tratado puede causar hasta la muerte. Una de esas causas o lo que afecta la raíz de amargura a una persona es, uno, nos puede llevar a apartarnos de Cristo. Una de esas causas, Saúl se apartó. Tiene la capacidad de apartarnos de la fe, como decía Hebreos 12:15, que no crezca en ti una raíz de amargura, lo vimos hace 8 días, porque muchos van a ser contaminados y no vas a encontrar la gracia de Dios allí, ¿verdad? Entonces, una de las causas es que te puede llevar a apartarte de Cristo, como le sucedió a Saúl. Saúl tenía en poco su familia, de la tribu de Benjamín, él era el menor y tenía un sentimiento, y esta es la palabra, de inferioridad. Un sentimiento de inferioridad puede traer amargura. Él tenía baja autoestima, él se esconde, no le traen presentes y él disimula, pero allí está la herida. Es un sentimiento de inferioridad. Y ese sentimiento de inferioridad nos lleva a un sentimiento de inseguridad. Y preferimos agradar a los hombres antes que a Dios. Esto nos aleja de Cristo. Segundo, tiene el potencial de destruir la salud de una persona. La amargura puede dañar a una persona. Muchas de las enfermedades que tenemos físicamente no son enfermedades físicas, sino son las enfermedades del alma que se traspasan hacia nuestros órganos y pueden traer casos como artritis, úlceras, diabetes, cáncer, insomnio, migrañas, dolores de espalda, depresiones profundas, locuras, esquizofrenias. Un ejemplo: Saúl, atormentado por demonios, estaba loco y venían y se iban, y venían y se iban. Por eso tú puedes ver a veces en personas que vienen tiempos cíclicos, un ciclo, parecen momentos de paz y son bonachones, son abiertos, se les puede hablar, se puede reír, y de pronto se cierran y son ariscos, son intolerantes, y hay un cambio drástico, y es como por temporadas. Tú puedes ver que es como temporadas, y uno dice, wow. Y eso le pasaba al rey Saúl. Saúl estaba tranquilo con el arpa, y de pronto venían los demonios y le atormentaban, y era con una lanza a matar, incluyendo que regañaba a Jonatán porque era el amigo de David. No vamos a entrar en ese tema. Jonatán amaba a David. Mical era la esposa Mical, la hija de Saúl, era la esposa de David. Pero Saúl pasaba por encima de sus hijos porque odiaba a David.
enfermedades. La amargura puede destruir la salud de una persona. Tercero, la familia roba la felicidad. Mucha gente se da escapes de la palabra felicidad. Como no entiende, como Saúl no entiende que está en un lugar de privilegio y que es llamado a ser rey y que es salvado por la gracia de Dios y que Jesús murió en la cruz por ti en este día, y como no entendemos eso, escapamos al alcohol, escapamos a las drogas, escapamos al sexo, escapamos a la masturbación, escapamos a la codicia, escapamos al trabajo, escapamos a cualquier cosa que nos pueda destruir y romper la felicidad, porque esas cosas parciales pueden hacer que tú te sientas pequeñamente feliz en ese momento, pero el desplomo de la droga, el desplomo del alcohol, el desplomo del trabajo, cuando has perdido todo y cuando te das cuenta que has perdido tu familia, te desbarata y te hace infeliz para siempre. Entonces, la amargura te roba la felicidad. Cuarto, la amargura. ¿Qué causa grave la amargura en ti, en mí? Nos esclaviza a recuerdos y a heridas del pasado. A veces guardamos recuerdos de cosas que nos sucedieron y nos dijeron y nos hicieron mal cuando éramos pequeñitos. Y hoy día, esos recuerdos del pasado puede que te tengan en prisiones. Escúchame, yo me investigué esto, prisiones económicas, y yo dije, wow, ¿y qué tiene que ver mi dolor de niñez con prisiones económicas? Problemas de familia. Eso es lo que causa la amargura del alma, cuando tú estás trayendo esos recuerdos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y la herida del pasado, y vuelves y la vuelves a poner sobre ti. Esclaviza, di conmigo, esclaviza, esclaviza. La herida esclaviza, porque te mantiene agarrado, como con un lazo, como con una cadena, y esa herida te jala cuando quiere, y tú te vas, y te devuelves, y te devuelves, y te devuelves, y recuerdas todo, y te suelta cuando quiere, y vuelve y te jala, la cadena vuelve y te jala, y otra vez te devuelves y recuerdas todo. Te vuelves esclavo de una herida, esclavo de un recuerdo. Como quinto, roba el gozo. Tú vas a decir, ¿es lo mismo que la felicidad? No, no es lo mismo. La felicidad te la puse como cosas parciales que te destruyen. Y te roba el gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice la palabra como una orden: estad siempre gozosos. Y Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos. ¿Cómo Dios puede decirme que tenga gozo cuando realmente no entiende Dios que me ha pasado todo esto en la vida? Pues sí, Él te dice, tienes que vivir en gozo. Tienes que vivir en gozo. Estad siempre en gozo. No dice, si hoy amaneciste bien y sin recuerdos, estad en gozo. No dice la palabra eso. La palabra dice, estad en gozo. Es una orden. Id, id. Venid, venid. Ama, ama. Perdona, perdona. Son órdenes. Y Él dice, tienes que estar en gozo. ¿Cómo voy a estar en gozo? Porque tienes comunión con Él. Y Él es gozo. Cuando tú ves una persona absolutamente amargada con su vida, tú puedes preguntarte, ¿qué grado de comunión tiene con Jesús? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón está lleno de Cristo, de su palabra, tu boca canta himnos, salmos. Tus conversaciones son cánticos espirituales, cosas que edifican. Pero cuando de tu boca salen cosas amargas,
Podemos preguntarnos en el corazón, ¿hace cuánto no tienes comunión con Dios? ¿Hace cuánto no vas a descansar en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto no entiendes lo que lees en la palabra? ¿Hace cuánto no has sido revelado en la palabra? ¿Hace cuánto no te quedas callado en la presencia de Dios y dejas que Él ponga su gozo, su manto de gozo, que es una fortaleza sobre tu vida? Por eso la palabra dice, estad siempre gozosos. Es un fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22. El gozo es un fruto del Espíritu, ni siquiera tienes que esforzarse por pensar, me voy a gozar hoy, voy a estar en gozo. No, si el Espíritu Santo vive en ti, tú estás en gozo, porque es un fruto de Él en ti. Está fácil, ¿verdad? ¿Parece fácil? Cuando la amargura está en el corazón, te mortifica el estado de gozo y no lo puedes disfrutar. Sexto, la amargura trae sentimientos de muerte. La amargura trae sentimientos de muerte. Ella, como el rey Saúl, ¿viste? Se hace acompañar de sentimientos de odio, como el rey Saúl, autocompasión, resentimiento, deseos de venganza contra David, porque le va mejor, mata más gente, y David, si es un buen guerrero más que yo, la gente le canta a él y a mí no. Entonces todas esas manifestaciones hay en el rey Saúl y son sentimientos de muerte. El odio es un sentimiento de muerte. El odio es un sentimiento de muerte. Porque cuando odiamos, lo que sale de nuestra boca es matamos al prójimo con nuestras frases, destruimos la imagen de alguien. Eso es un sentimiento de muerte. Séptimo, la amargura impide que las personas entiendan el propósito de Dios. Esto me movió el piso. La amargura impide que las personas entiendan el propósito de Dios. Una persona que sufre por alguna situación determinada puede estar centrando toda su atención, escúchame, en el dolor. Toda su atención la pone en el dolor y no en lo que Dios le quiere enseñar a través de la circunstancia. Entonces puede pasarse toda la vida o toda una temporada diciendo, tú no entiendes lo que me pasó a mí, tú no sabes esto es genuino, este dolor es tremendo, es más grande que yo, no lo puedo controlar, este recuerdo me agolpa una y otra vez, y entonces no están centrados tanto en el dolor que no pueden ver el propósito que Dios permitió, tal vez Él permitió, o Satanás lo puso allí para que tu vida fuera un tormento. Pero te tengo una gran noticia, y es que Jesús te dice, yo soy el experto en cambiar tu maldición en bendición. Si en esta mañana tú me crees que yo puedo cambiar toda esa maldición en bendición, hoy serás libre. Y eso lo dijo el Espíritu, hoy serás libre. Pero tienes que entender que tu Dios no es un Dios de la billetera, donde tú cargas la imagen dentro de la billetera. Eso es basura. La imagen es idolatría y es basura. La imagen allá puesta con flores es basura. Lo que te salva a ti es tener fe en un Dios vivo, en un Dios que dijo y en un Dios que hizo, y en un Dios que corroboró y comprobó que sí te amaba, porque dejó que Jesús muriera en la cruz y no envió ángeles para estorbar esa salvación que lo podía hacer en un instante. Jesús murió por ti y por mí para cambiar esa maldición, ese oprobio, ese tormento, ese dolor, y ponerte en el lugar de la victoria. Si tú lo crees hoy, te dice el Señor, cambiaré tu maldición en bendición. Y entenderás que el dolor fue necesario para encontrar mi propósito, dice Dios. Porque el dolor es necesario, porque donde tú nacieras y jamás tuvieras dolor, sino que tu vida fuera en aumento, yo te pregunto, ¿cuándo vas a mirar a Dios ahí? Tú serías tu propio Dios.
Yo puedo sin Dios, me va perfecto, todo lo que toco prospera. Dime de la vida de José, todo lo que tocaba prosperaba, pero estaba de esclavo, rechazado por su familia, 13 años en la cárcel, y aún donde él estaba, todo lo que tocaba prosperaba, porque estaba con Dios. Pero ¿dónde estaba? En la prueba, mi amado, en la prueba, en el dolor. Pero él no basó su vida en el dolor, sino que la basó en Dios. ¿Ves la diferencia? Quita los ojos del dolor en esta mañana y pon los ojos en el que transforma el dolor y tiene un propósito para ti, y serás bendecido, no mañana, hoy, te dice el Señor. Esta frase la puse y quiero para que veas a Saúl. Saúl fue llamado por Dios para ocupar su lugar en la dirección del pueblo de Israel como reino. Saúl iba como a representar a Dios, iba a ocupar su lugar, ¿verdad?, para dar dirección a Israel acerca del reino. El reino iba a venir a través de Saúl. Saúl iba a recibir la dirección de Dios y sabía cuándo ir a la guerra, cuándo no ir a la guerra, cómo ir a la guerra. Eso era lo que Dios quería. El privilegio de Saúl realmente fue algo grande. Que a uno lo escojan como rey, que Dios mismo te escoja como rey, ¿verdad que es algo grande? Es algo gigante. Es algo gigante. Pero Saúl no supo estar a la altura de su llamamiento, sino que desde el principio de su reinado, él hizo lo malo delante de Dios. Por eso murió suicidándose, recibiendo la culminación de toda la maldición que él mismo hizo sobre él. ¿Estás mirando a Saúl? ¿Sabes quiénes son llamados en la Biblia reyes y sacerdotes? Tú. ¿Puedes decir yo? Tú eres llamado rey y sacerdote, dice la palabra de Dios. Nos sacó de lo vil y lo menospreciado del mundo y nos llamó nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nos llamó Dios en el Nuevo Testamento. ¿Tenemos acaso en poco el llamado de Dios en esta mañana? ¿Tenemos en poco que Dios nos haya sacado de una muerte eterna en el infierno para ir al cielo por la eternidad frente a Cristo? Tal vez tenemos en poco el venir a la iglesia hoy sí, mañana no, cuando pueda, porque yo no entiendo la salvación, yo no entiendo de qué se trata esto ni de cómo se come, porque no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, y yo puedo despreciar lo que Dios me ha llamado, como Saúl tenía en poco su llamamiento. Y puedo decirle a otros: encárgate de esto en la iglesia, tú encárgate, que yo estoy ocupada en otra cosa. No, tú y yo somos reyes con un llamamiento muy alto. Y las manos, muéstrame las manos. ¿Quiénes tienen dos manos en este lugar? Esas manos le pertenecen a Jesús. Ese trabajo le pertenece a Jesús. Ese llamado es de Jesús. ¿Qué vas a decirle hoy a Jesús? Estoy ocupado, no tengo tiempo para servir en tu casa, Señor, o tal vez lo voy a hacer a mi manera. El llamamiento de Saúl lo tuvo en poco. 8. Las raíces de amargura contaminan a muchas personas. Esa es una de las causas, de los efectos. Contaminan a muchas personas y lo vimos en Hebreos 12:15. Las personas con amargura no solo viven ellas en ese sufrimiento, sino que también perjudican a todas las personas cercanas, quienes sufren las consecuencias y actitudes de alguien que está amargado. ¿Y qué? ¿Por qué yo tengo que llevarte tu carga cuando tenías 8 años y ahora tengo esta edad? ¿Por qué pones tu carga sobre mí? ¿Por qué contaminas a tus hijas, a tus hijos?
¿Por qué, mujer, pones toda la carga en tu esposo de lo que te hicieron en la juventud? ¿Acaso tus hijos tienen la culpa? ¿Por qué pones toda esa amargura? Mira lo que hizo Saúl en Primera de Crónicas 10:6. La consecuencia de su pecado incluso alcanzó hasta Israel. Peleando contra los filisteos en el monte de Gilboa, murieron primero sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisiú. Luego Saúl fue alcanzado por los flecheros y posteriormente él se clavó la lanza a sí mismo. ¿Por qué? Porque seguía aún en la muerte teniendo pena de que el pueblo supiera que los filisteos lo habían matado y que no podía caer su moral. Baja autoestima era eso. Que no sepan. Y le dijo a su flechero, mátame. Y le dijo, no, yo no te mato. Entonces él mismo se lanzó sobre su lanza y se mató. Y el compañero, el escudero, le dijo, si él se mató, yo me mato. Y también lo hizo matar a él. En la amargura hace muerte a tu alrededor, a todos los que te rodean. No puede ser posible que tú y yo enfermemos a nuestra familia porque estamos amargados. No puede ser posible que carguemos este veneno y se lo pongamos el ajenjo a todos los que nos rodean. Eso es egoísta. Eso es egoísta. Eso es no entender a Dios. Mira qué más pasó. También Saúl contaminó a Israel. Dice Primera de Crónicas 17: y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Cuando el pueblo se dio cuenta que Saúl se había muerto, que sus hijos habían muerto, el pueblo sintió terror y salió corriendo. ¿Y qué pasó? El enemigo vino, triunfó y habitó en sus ciudades. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, vas a hacer que tu familia y todos los que te rodeen tengan pérdida y pérdida y pérdida a causa de tu amargura? Hay que sanar, hay que dejarse sanar por el Espíritu. 9. La amargura impide que las personas tomen decisiones sanas. Ya voy a acabar con esto. Pues nubla la razón. No se pueden tomar decisiones sanas. Nubla la razón. Saúl vimos que se inclinó por el temor a los hombres. Yo he pecado, Samuel, pero vení, honrame delante de los hombres. No vais a que digan cosa mala de mí. Siempre tuvo temor de los hombres. Cuando le dijo que esperara 7 días, él no esperó por temor a los hombres. Perdonó a Agar y lo mejor del ganado para agradar a los hombres. Se toman decisiones no sanas cuando hay amargura. Como 10, da lugar al diablo. Di conmigo, da lugar al diablo. Ser amargados le abre la puerta al diablo. Dice Efesios 4:26, no deis lugar al diablo. Te dice, cuando estés de buen genio, no des lugar al diablo. Cuando te haya ido bien, no des lugar al diablo. No dice, no des lugar al diablo. Es un mandamiento que Dios te está dando. Otro mandamiento que nos da, no des lugar al diablo. Cierra la puerta. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David a David, hijo de Isaí. Samuel consultó brujo, hechicero, dio lugar al diablo. Y por último, el Hebreos 12 que estamos trabajando, 11, se deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Sabes qué es gracia? Gracia es que Dios es gigante y se inclina hacia nosotros. No lo merecemos, obviamente, somos pecadores, pero Él, gracia, y nos llena de bendición, y nos cuida, y nos protege, y nos salva, y nos levanta cuando caemos, y nos limpia, y vuelve y nos pone el vestido hermoso, y nos muestra un futuro glorioso con Cristo. Y eso es gracia. No lo merecemos, pero Él está ya inclinando su favor. Pero dice que la amargura
que no deje de alcanzar la gracia por una raíz de amargura. Si tenemos una raíz de amargura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios y por ende muchos alrededor son contaminados. ¿Por qué dejo de alcanzar la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios está relacionada absolutamente con el perdón. Es el perdón. Él es un Dios que perdona. Y si tú y yo somos incapaces de perdonar, de guardar rencor, de guardar todos estos sentimientos en el corazón, es imposible, dice Mateo, como vimos hace 8 días, recibir el perdón de Dios. Si yo no perdono, no recibo el perdón de Dios. Esto me aleja de Dios, lo vimos hace 8 días, y dejo de alcanzar su gracia. Hay una interrupción de su favor hacia nuestras vidas. Y yo añadiría un último punto, que es el 12, y es intranquilidad. Vimos cómo Saúl se intranquilizó totalmente. Él no podía dormir, tal vez tenía pesadillas. Viene tormento cuando hay amargura. ¿Cómo? No te pierdas dentro de 8 días. Te voy a hablar de cómo sabes si estás amargado, cómo sabes y cómo ser sanado. Pero hoy quiero cerrar con esto. Ponte en pie. Todo acto que hemos leído en la historia de Saúl, todo acto tiene consecuencias. Todo acto. Así que debemos vivir a una sola manera, y es temer a Dios. Di conmigo, debo temer a Dios. Dile al que está a tu lado, debes temerle a Dios. Lo que Saúl hizo determinó, lo que Saúl hizo en vida, paso a paso, determinó cómo habría de morir. Yo creo que este mensaje en este día puede dar un giro a tu vida para que tu final sea bueno. Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y Dios extiende su favor del que quiere, porque Él es Dios. Nadie más. ¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web, donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.